Eh, Soy el alumno Olivera Quispe Diego Raúl. El trabajo que vamos a exponer son sobre las propiedades físicas y químicas de la arcilla. Somos del grupo 4. Sí, bueno, su definición. Desde el punto de vista etimológica, se deriva del latín argilla, que significa barro de alfario. Desde el punto de vista mineralógica, engloba un grupo de minerales silicatos en su mayor parte, cuyas propiedades químicas dependen de su estructura y de su tamaño de grado debe ser inferior a 2 milímetros. Desde el punto de vista petrológico, la arcilla es una roca sedimentaria, en la mayor parte de los casos de origen detrítico, con características bien definidas. Para un sedimentólogo, la arcilla es un término granulométrico. Para un ceramista, una arcilla es un material natural que cuando se mezcla con agua en la cantidad adecuada se convierte en una pasta plástica. Desde el punto de vista económico, las arcillas son un grupo de minerales industriales con diferentes tipos de características mineralógicas y genéticas con distintas propiedades tecnológicas y aplicaciones. Clasificación por su origen. La arcilla caolinés son arcillas residuales las más puras de alto porcentaje de caolinita. Son de alto grano fino y cocción en blanco. La arcilla grasas son arcillas muy plásticas y untuosas. Cocción en blanco, se emplean en la manufactura de loza. Las arcillas refractarias son arcillas que contienen poco óxido metálico y álcalis y pueden resistir temperaturas elevadas sin desgregarse, por cuya razón se usa en la construcción de hornos, crisoles, estufas y obras similares, como en las pollerías. Más que nada se ve en las pollerías, ¿no? Las arcillas de alfarería son arcillas semirefractarias de fuerte acción. Se emplean en alfarería y cerámica. Las arcillas para ladrillos y tejas constituye el tipo más corriente. Son de bajo valor. Se emplean en todas partes para estos productos. Al ser sometidos a la acción del fuego adquieren un color rojo. Las arcillas blancas son arcillas con contenidos en óxidos de hierro inferiores al 2%. Cuanto menor de este contenido, mayor será la blancura. Frecuentemente son arcillas con predominio de colinita, alcolinítico y yiticas. A su vez, entre las arcillas blancas se encuentran las arcillas caliníferas, entre las que se suele distinguirse las Barclay, la Ferriclay y la Flinclay. Las arcillas claras tienen un contenido en óxido o comprendido entre el 2 y el 4%, por lo que su color tras la cocción oscila desde el marfil al rojizo amarillento. Las arcillas rojas tienen un contenido en óxido hierro superior al 4%. Ahora, de su temperatura de acción, las arcillas fusiles son arcillas en las que comienzan a fundir algunos componentes a temperaturas bajas, normalmente sobre de los 1000 °C o menos. Generalmente son arcillas illíticas con elevados contenidos de alcalinos y alcalinoterrios. Las arcillas refractarias tienen elevada resistencia térmica y comienzan a fundir algunos componentes a temperaturas superiores a 1500 °C. Se pueden tener en este grupo los caolines, de la presencia de algunos componentes importantes en arcillas. Bueno, las arcillas silíceas tienen un elevado contenido de cuarzo. El cuarzo disminuye la plasticidad y aumenta la refractariedad. Según su granulometría puede aumentar la compacidad. Las arcillas calcáreas son arcillas con contenidos elevados de carbono y calcio, entre el 10 y el 40%. Se emplean en la fabricación de productos porosos y no deben emplearse para pastas compactas. Losas vidriadas, gris porcelánico y porcelanato. Las arcillas ferruginosas tienen contenidos en óxidos de hierro superior al 4% y tanto su color tras la cocción en rojizo. Lógicamente se emplean solo para las pastas rojas. Bueno, según su uso, es
En su clasificación muy amplia que se apoya en el tipo de productos cerámicos fabricados con cada arcilla. Según esta clasificación, puedes hablar de arcillas para fabricar ladrillos, refractarios, mayólicas, gris, losas, porcelanato, etc. Evidentemente se trata de una clasificación rigurosa, ya que muchas arcillas pueden emplearse para fabricarse diferentes tipos de productos, aunque en ocasiones pueden resultar muy prácticos. Bueno, bueno, el uso de la arcilla en la construcción, ¿no? Eh, bueno, las arcillas incorporadas en la construcción se dará en adobe, en techos de barro y recubrimientos de paredes. Y para hacer esto se necesita el agua, cal, paja, arena, estiércol y también el aire, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, acá el señor está haciendo los moldes, ¿no? De tipo ladrillo, pero con arcilla, pero en este caso lo está haciendo así, sin hueco. Acá podemos ver una iglesia construida con este material y acá que lo van a recubrir la pared con arcilla, ¿no? Bueno, los ladrillos cerámicos para la construcción. Los macizos corrientes. Estos macizos corrientes son ladrillos de arcilla que no tienen huecos. Mayormente se utilizaban en la antigüedad o también hasta ahora, hoy en día se utilizan este tipo de método, ¿no? Los huecos. Estos son techos aligerados y ladrillo amarrado. Mayormente se usan en fachadas o tabiquerías, ¿no? Los ladrillos King Kong son muy reconocidos y esto es más usado en muros de rellenos, ¿no? Y los pasteleros, que su función al final es de, op- es- se agrega al final de una vivienda, ¿no? Y su función es absorber la humedad. Y las paneretas, estas son para dividir una vivienda o para también los vaciados de techados, ¿no? Que algunos lo usan, las panderetas. Pues, Ya, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Brian Chuquispuma en la Cruz. Bueno, hoy día voy a exponer mi tema de propiedades físicas y químicas de la arcilla. Tenemos propiedades físicas y químicas de la arcilla. Bueno, en el primero tenemos el hinchamiento, ¿no? Que la absorción de agua en el espacio interliminar tiene como consecuencia la separación de las láminas, dando lugar al hinchamiento. Luego tenemos la absorción, que algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector de los absorbentes. Luego tenemos el intercambio catiónico. Es una propiedad fundamental de las esmécticas. Y tenemos el tixotropia. La tixotropia se define como el fenómeno consistente en la pérdida de la resistencia de un coloide, ¿no? Luego tenemos la plasticidad, que bueno, comúnmente todas las arcillas como son un poco plástico, un poco más pegajoso, difícil de disolverse, como dice que la plasticidad de las arcillas son eminentemente plásticas, como dice el texto, ¿no? La cohesión se entiende como la atracción entre partículas. La superficie específica se define como el área de superficie externa más el área de la superficie interna. El estado coloidal. Se dice que una sustancia se encuentra en estado coloidal cuando la actividad superficial de sus granos influye sobre las propiedades del agregado, ¿no? En el siguiente tenemos el uso de arcilla en la construcción, que mayormente hacemos en la carrera de ingeniería civil. Las arcillas incorporadas en la construcción se dará en adobe, techos de barro, recubrimiento de paredes, y para usar esto se requiere de agua, cal, paja, arena, estircopio y aire, ¿no? Que mayormente acá en las partes sierra, altura, los pobladores usan el adobe, ¿no? Mayormente para construir casas, unas casas normales, ¿no? Así para que como eso lo faciliten en los recursos que encuentren en ese lugar. Luego tenemos el ladrillos cerámicos para la construcción.
Los macizos corrientes es un ladrillo normalmente. Huecos, los ladrillos de huecos, ¿no? Que teche aligerar, ladrillo armado, que mayormente se utiliza en techos, en ladrillo de King Kong, ¿no? Que es mayormente conocido acá que se usa en las casas para los muros, paredes, para varias construcciones. Luego tenemos el pasteleros y las panderetas, ¿no? Las panderetas que se utilizan mayormente en los aleros de una construcción. Luego tenemos arcilla en la ingeniería civil. Ahí vamos a explicar un poco de la teoría. Uso de la bentonita en la ingeniería civil. Se usa para cementar grietas y fisuras de las rocas. Evita el derrumbe de túneles o excavaciones en obras. En las obras se puede evitar el desplome de paredes, lubricándolas como lechadas en bentonita. Protección de tuberías como lubricante y rellenando grietas, ¿no? Ese que mayormente se utiliza por los muros, que bueno, con los sismos que se ocasionan, bueno, se ha ocasionado mayormente acá. En los muros hay una rajadura, bueno, la arcilla mayormente se utiliza en esas partes de la rajadura para que puedan rellenar. En cementos, aumenta su capacidad de ser trabajado y su plasticidad. En túneles, ayuda a la estabilización y soporte a aluminio y construcción de túneles. Actúa como lubricante. Un 3 a 5% de lodo de bentonita sódica mantenida a determinada presión soporta al frente del túnel. Fabricación y también se utiliza en la fabricación de ladrillos.